Policía arrogante confronta a ex convicto después de 5 años en prisión, sin saber que ahora vale $100 millones. Miren quién decidió aparecer en nuestro pueblo, dijo el detective Reynolds, golpeando con fuerza la ventanilla del Tesla Model S negro que acababa de estacionarse frente al pequeño café del centro. La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro calmado de Marcus Thompson, de 34 años, quien había regresado a su ciudad natal después de 5 largos años. La ironía era cruel. En ese mismo instante, mientras Reynolds ajustaba la placa dorada en su pecho con aire de superioridad, 3 inversionistas de Wall Street esperaban una llamada de Marcus para finalizar la adquisición de una startup tecnológica valuada en $120 millones. El Tesla que provocaba tanto desdén en Reynolds era apenas uno de 7 autos de lujo en el garaje de Marcus en Manhattan. Creí que habías aprendido la lección en la cárcel, Thompson. Los autos caros no les quedan a los ex convictos, continuó Reynolds, haciéndole señas a su compañero, el oficial Martínez, para que se acercara. El pequeño grupo de curiosos que se había formado en la acera susurraba y señalaba, algunos grabando con teléfonos celulares. Los comentarios prejuiciosos se extendían por la multitud como fuego descontrolado. Marcus respiró profundamente, recordando las palabras de su mentor en prisión. La verdadera fuerza no está en defenderse, sino en dejar que te subestimen. Sus dedos tamborilearon suavemente en el volante de cuero italiano mientras observaba al hombre que había plantado drogas en su apartamento años atrás. El mismo hombre que había destruido sus sueños como joven empresario con una mentira bien orquestada. El pueblo de Riverside no había cambiado mucho. Las mismas calles, las mismas caras, la misma mentalidad mezquina que permitía que hombres como Reynolds operaran con impunidad durante décadas. Marcus observó las fachadas familiares, recordando cuando solía caminar por estas aceras como un joven lleno de esperanza, antes de que su vida fuera destrozada por una acusación falsa. «Buenos días, detective Reynolds», respondió con una calma que visiblemente irritó al oficial. «Solo visitando algunos lugares que me traen recuerdos». Su voz llevaba un peso que Reynolds no podía descifrar, una autoridad silenciosa que contrastaba dramáticamente con el joven asustado que había sido arrestado años atrás. Lo que Reynolds no podía imaginar era que Marcus llevaba en el bolsillo un documento que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la fuerza policial corrupta de esa ciudad. Durante los 5 años en prisión, mientras Reynolds celebraba su victoria contra otro criminal callejero, Marcus había usado cada minuto libre para algo que ninguno de ellos podía sospechar. Cada hora en la biblioteca de la prisión, cada conversación con abogados visitantes, cada línea de código escrita en cuadernos prestados había sido parte de un plan meticuloso. Documentos del vehículo. Ahora, ordenó Reynolds, extendiendo la mano con esa sonrisa arrogante que Marcus conocía muy bien. Era la misma sonrisa que había usado durante la invasión ilegal del apartamento de Marcus, la misma sonrisa cuando plantó la cocaína en el armario, la misma sonrisa cuando dio falso testimonio en la corte. Mientras Marcus buscaba los papeles, Reynolds se inclinó hacia su colega. «Apuesto a que es robado. Estos tipos nunca cambian». La risa de ambos resonó por la calle, mezclándose con murmullos de aprobación de algunos transeúntes que ya habían formado una opinión basándose únicamente en la apariencia y el pasado conocido de Marcus. La hipocresía era nauseabunda. Toda una ciudad condenando a un hombre inocente mientras glorificaban a sus verdaderos opresores. Marcus entregó los documentos con la misma serenidad de siempre, pero algo en sus ojos brillaba diferente. No era miedo, ni ira. Era la confianza silenciosa de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Era la mirada de un hombre que había transformado 5 años de injusticia en combustible para una revolución que ninguno de ellos podía imaginar. Si estás disfrutando esta historia de venganza y justicia, no olvides suscribirte al canal porque lo que estás a punto de descubrir sobre Marcus en los próximos minutos te dejará sin palabras. Reynolds examinó los documentos con el mismo desdén de siempre, pero su expresión cambió gradualmente. El nombre en el registro era Marcus Thompson, sí, pero la empresa listada como propietaria del vehículo era algo que nunca había visto, Phoenix Digital Solutions LLC. Sus ojos se entrecerraron como los de un depredador que siente una amenaza desconocida. ¿Desde cuándo los ex-convictos tienen empresas? Tal vez desde que deciden hacer algo productivo con sus vidas, replicó Marcus, manteniendo el tono respetuoso que irritaba aún más al detective. Había una dignidad en su postura que Reynolds no podía quebrar, por más que lo intentara. Era como tratar de intimidar a una montaña, imponente, inquebrantable, supremamente serena. Martínez se acercó, susurrando algo al oído de Reynolds que hizo que la cara del detective se pusiera roja de ira.
Era información sobre una denuncia anónima que había llegado al departamento la semana anterior, alegando corrupción policial. Demasiada coincidencia para el gusto de Reynolds. El oficial paranoico ya comenzaba a conectar puntos que prefería mantener separados. La tensión en el aire era palpable. La gente en la acera sentía que estaba presenciando algo más grande que una simple parada policial. Había una corriente eléctrica de expectación, como si todos instintivamente supieran que estaban viendo el primer acto de un drama mucho más grande que estaba a punto de desplegarse. Sabes que estás siendo vigilado, ¿verdad, Thompson? Exconvictos como tú no cambian. Es solo cuestión de tiempo antes de que cometas otro error, dijo Reynolds, devolviendo los papeles con fuerza innecesaria. Su voz temblaba ligeramente, revelando más inseguridad de la que le gustaría admitir. La multitud creció, y algunos ya gritaban comentarios. ¡Arréstenlo otra vez! Un criminal es un criminal. Saquen a este tipo de nuestra calle. La tensión creció como una olla de presión a punto de explotar. Marcus observó los rostros a su alrededor, reconociendo a algunos vecinos de su juventud, personas que solían saludarle en la calle y ahora lo veían como una amenaza simplemente por la narrativa que Reynolds había creado. Marcus cerró los ojos por un momento, recordando el día que fue injustamente arrestado. Reynolds había encontrado cocaína en su apartamento durante una búsqueda rutinaria. En ese tiempo, Marcus era solo un programador de 24 años tratando de iniciar su primera empresa tecnológica. Acababa de conseguir su primer inversionista, un contrato prometedor con una empresa local, y soñaba con convertir Riverside en un pequeño Silicon Valley. El arresto destruyó sus sueños, sus relaciones, su reputación y casi su cordura. Durante los primeros meses en prisión, Marcus había considerado el suicidio más de una vez. La desesperación era sofocante, la injusticia era insoportable, y la idea de que Reynolds continuaría libre para destruir otras vidas era veneno que carcomía su alma. Pero fue precisamente en este momento más oscuro que encontró su verdadera fuerza. «Detective Reynolds», dijo Marcus, su voz cortando el ruido de la multitud como una hoja afilada. «¿Recuerda nuestra última conversación? Cuando dijo que personas como yo nunca llegarían a nada en la vida». Reynolds sonrió cruelmente, esa sonrisa depredadora que había perfeccionado durante décadas de intimidar inocentes. Y tenía razón. Mire dónde está ahora, siendo interrogado en la calle como un vagabundo común. Su arrogancia era tan grande que cegaba completamente su percepción de la realidad a su alrededor. Lo que Reynolds no sabía era que Marcus había grabado esa conversación 5 años atrás. Y no solo esa. Durante los meses antes de su arresto, Marcus había documentado cada interacción extraña, cada mirada sospechosa, cada coincidencia que involucraba a Reynolds y su grupo de policías corruptos. Su instinto de programador para el respaldo y la documentación había resultado profético. En ese momento, el teléfono de Marcus vibró. Un mensaje que hizo que sus labios se curvaran en una sonrisa casi imperceptible. «Señor Thompson, los inversionistas aprobaron la propuesta. Phoenix Digital ha sido oficialmente valorada en 127 millones. ¡Felicidades! Ahora es uno de los jóvenes empresarios más ricos del país. La reunión con Google está programada para el jueves». «¿Sabe, detective?», dijo Marcus, guardando cuidadosamente su teléfono. «Durante mis 5 años en prisión, conocí personas muy interesantes. Abogados, periodistas de investigación, incluso algunos expolicías que descubrieron la verdad sobre ciertas prácticas departamentales». Su voz llevaba un peso que hizo que Reynolds tragara saliva involuntariamente. La prisión había sido una universidad brutal para Marcus. En los primeros meses, había sido solo otra víctima del sistema, pero gradualmente descubrió que estaba rodeado de algunos de los hombres más inteligentes que jamás había conocido. Abogados que habían cometido delitos de cuello blanco, hackers brillantes que habían sido capturados por detalles técnicos, y expolicías que habían sido sacrificados por departamentos corruptos cuando se volvieron inconvenientes. Reynolds se rió fuertemente, pero había un temblor casi imperceptible en su voz, como un depredador que de repente se da cuenta de que podría verse convertido en la presa. «¿Amenazas ahora, Thompson? Es todo lo que aprendiste ahí adentro». Sus puños se cerraron involuntariamente, una señal de nerviosismo que Marcus catalogó mentalmente. En ese momento, un hombre en traje se acercó al grupo con pasos confiados y determinados. Alto, cabello gris perfectamente arreglado, llevaba un maletín de cuero italiano y tenía el porte de alguien acostumbrado a comandar salas de juntas y tribunales. Su traje costaba más de lo que Reynolds ganaba en 3 meses. «Marcus Thompson»,
Preguntó, extendiendo la mano con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Abogado Samuel Harrison, de Harrison y Associates. Vine a recoger a mi cliente. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la situación. La multitud se volvió más silenciosa, sintiendo instintivamente que alguien muy poderoso había entrado al juego. Reynolds estaba visiblemente perturbado, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Harrison y Associates era la firma legal más prestigiosa de la región, conocida por destruir carreras policiales corruptas con la precisión quirúrgica de un bisturí. No perdían casos, no hacían tratos favorables con el sistema, y tenían una reputación de convertir policías arrogantes en expolicías arruinados. Su cliente no está siendo arrestado, mintió descaradamente Reynolds, su voz sonando menos convincente con cada palabra. Por supuesto que no, sonrió Harrison, una sonrisa que congeló la sangre de Reynolds. Pero pensé que le gustaría saber que mi cliente acaba de ser nombrado por el gobernador para la nueva Comisión de Reforma del Sistema Penitenciario. Y curiosamente, el primer caso bajo investigación involucra irregularidades en este departamento. Abrió el maletín y sacó un documento oficial con el sello del Estado. El color se desvaneció completamente del rostro de Reynolds. Marcus observó la transformación con satisfacción silenciosa, recordando las noches sin dormir en prisión cuando planeó exactamente este momento. Durante 2 años en prisión, había conocido a Harrison a través de un programa innovador de rehabilitación donde abogados voluntarios ayudaban a los prisioneros a desarrollar habilidades empresariales. El abogado había quedado impresionado no solo con la inteligencia de Marcus, sino con su determinación de usar la tecnología para revolucionar el sistema de justicia. Harrison no estaba ahí por casualidad. Había sido cuidadosamente cultivado por Marcus durante años, primero como mentor, luego como aliado y finalmente como el instrumento de su venganza. Cada conversación en prisión, cada proyecto que desarrollaron juntos, cada estrategia legal que discutieron había sido parte de un plan más grande que ahora comenzaba a revelarse en toda su terrible magnificencia. Además, continuó Harrison, su voz cortando el aire tenso como una sentencia judicial, mi cliente documentó meticulosamente cada interacción con este departamento durante los últimos 5 años. Grabaciones, fotografías, registros de comunicaciones, análisis forenses de evidencia plantada. Todo debidamente autenticado por expertos independientes y presentada a las autoridades competentes. La mención de evidencia plantada hizo que Martínez involuntariamente retrocediera. El oficial sabía exactamente de qué hablaba Harrison, y el pánico comenzó a instalarse en sus ojos. La red de corrupción que creían invencible comenzaba a revelarse como una telaraña expuesta a la luz implacable de la justicia. Marcus sacó su teléfono otra vez y mostró una pantalla que hizo que Reynolds tragara audiblemente. Era una aplicación elegantemente diseñada llamada Justice Track, una plataforma que Marcus había desarrollado secretamente en prisión para ayudar a exconvictos y ciudadanos comunes a documentar casos de acoso policial y corrupción. La aplicación ya tenía más de 100,000 usuarios activos en 15 estados, cada uno contribuyendo datos que formaban un mapa nacional de corrupción policial. Verá, detective Reynolds, dijo Marcus, su voz ahora cargada con una autoridad que no existía 5 años atrás, como un rey finalmente reclamando su trono. Mientras usted pensaba que estaba destruyendo mi vida, yo estaba construyendo un imperio basado en la justicia. Phoenix Digital Solutions no solo desarrolla aplicaciones comerciales. Desarrollamos herramientas para exponer la corrupción sistémica. Martínez susurró algo urgentemente al oído de Reynolds, señalando los teléfonos celulares de la multitud. Todo estaba siendo grabado y transmitido en vivo en redes sociales. Almohadilla Justicia para Marcus comenzaba a volverse viral. Reynolds intentó un último movimiento desesperado, pero lo que pasó después dejó a toda la ciudad en shock y mostró que Marcus había guardado su arma más devastadora para el final. Marcus sonrió por primera vez, una sonrisa que congeló la sangre de Reynolds como viento ártico en pleno verano. Era la sonrisa de un hombre que había pasado 5 años planeando este momento exacto, cada detalle meticulosamente calculado, cada movimiento anticipado. Tal vez debería preguntarle al FBI sobre eso. Como si hubieran sido invocadas por sus palabras, 3 camionetas negras se detuvieron simultáneamente en la calle con la precisión militar de una operación largamente planeada. Los agentes federales descendieron rápidamente, sus botas martillando en el asfalto con autoridad incuestionable, chalecos antibalas marcados con FB en letras amarillas que brillaban bajo la luz solar como un sello de condenación.
La agente especial Sarah Chen se acercó con pasos firmes. Su placa dorada destella mientras se la mostraba a la multitud ahora silenciosa. A los 38 años, Chen había dedicado su carrera a desmantelar redes de corrupción policial, y Reynolds estaba a punto de descubrir que se había convertido en su objetivo principal por más tiempo del que podía imaginar. Detective James Reynolds, su voz cortó el aire como una sentencia final. Cada palabra pesada con autoridad federal. Está bajo arresto por corrupción, plantación de evidencia, extorsión, conspiración para cometer delitos federales y violación de los derechos civiles de 23 ciudadanos. Su voz era fría, profesional, implacable. Y antes de que pregunte cómo nos enteramos, su informante ha estado trabajando para nosotros durante 2 años. Reynolds sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor como un castillo de naipes en una tormenta. Sus ojos se volvieron desesperadamente hacia Martínez, buscando apoyo, negación, cualquier cosa que pudiera contradecir la pesadilla que se desarrollaba. Martínez apartó la mirada con culpa estampada en su rostro como una confesión silenciosa. El oficial se había convertido en informante del FBI después de que Reynolds intentó chantajearlo por sus crecientes deudas de juego en el casino indígena local. La traición cortó a Reynolds más profundo que cualquier arresto pudiera hacerlo. Martínez no era solo su compañero. Era su protegido, alguien que había reclutado personalmente en el esquema de corrupción, alguien en quien confiaba implícitamente. Descubrir que su propia arma había sido vuelta en su contra era una humillación que trascendía cualquier castigo legal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en una corte de justicia. Chen continuó con la frialdad de un protocolo ejecutado miles de veces, pero Reynolds la interrumpió con desesperación creciente en su voz. «Espere, espere», gritó Reynolds, su compostura finalmente quebrándose como cristal. «Esto es una trampa. Él orquestó todo esto». Señaló a Marcus con manos visiblemente temblorosas, el sudor comenzando a gotear por su frente. «¿No pueden ver? Planeó todo. Es venganza». Marcus sacó su teléfono con movimientos deliberadamente lentos y reprodujo un archivo de audio. La voz grabada de Reynolds resonó claramente por la multitud silenciosa, cada palabra una condenación que resonó por las calles como un eco del pasado. «Personas como tú nunca llegarán a nada en la vida, Thompson. Yo personalmente me aseguraré de eso. Y si intentas reportar algo, plantaré tantas drogas en tu casa que te pudrirás en la cárcel hasta que mueras». La multitud cayó en un silencio absoluto, un silencio tan profundo que se podía escuchar el viento susurrar entre los árboles. Incluso aquellos que habían gritado contra Marcus minutos antes ahora miraban a Reynolds con una mezcla de disgusto e incredulidad. La brutal realidad de la situación comenzó a penetrar sus conciencias como tinta extendiéndose en agua. Otras voces comenzaron a reproducirse desde el teléfono de Marcus, conversaciones que revelaban la profundidad de la corrupción de Reynolds, discusiones sobre cómo plantar evidencia, cómo elegir objetivos vulnerables, cómo silenciar testigos inconvenientes. Era una sinfonía de culpa que había sido orquestada durante años de arrogancia e impunidad. «Esta grabación», dijo la agente Chen, su voz cortando la confusión, junto con otras 47 piezas similares de evidencia, documentó un esquema de corrupción que duró más de una década. Usted plantó drogas en al menos 23 ciudadanos inocentes, principalmente jóvenes negros y latinos, destruyendo vidas, familias, futuros enteros basándose en mentiras y prejuicio. Reynolds intentó resistir el arresto con la desesperación de un animal acorralado, pero fue rápidamente dominado por agentes entrenados. Mientras las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic final y definitivo, gritó con voz quebrada: «¿No saben con quién se están metiendo? Thompson. Tengo amigos en lugares altos. Esto no terminará aquí». Marcus se acercó calmadamente a la ventanilla de la camioneta policial donde estaban colocando Reynolds. Sus pasos eran medidos, controlados, los pasos de un hombre que finalmente había alcanzado el momento que había visualizado miles de veces durante noches solitarias en prisión. «Detective Reynolds», dijo con una calma que contrastaba brutalmente con la desesperación del hombre esposado, «durante 5 años en prisión me hice 3 promesas sagradas». Hizo una pausa, permitiendo que el silencio amplificara el peso de sus próximas palabras. Primera, salir más fuerte de lo que cualquier cosa que usted pudiera imaginar. Segunda, construir un imperio que haría su pequeño poder irrelevante. Tercera, asegurarme de que hombres como usted nunca más destruyan vidas inocentes con impunidad. Mostró la pantalla de su teléfono con un movimiento teatral calculado.
Era una aplicación de noticias en vivo mostrando titulares apareciendo en tiempo real como fuegos artificiales digitales. Empresario millonario expone corrupción policial. Exconvicto revela esquema de plantación de drogas. Fénix Digital, la empresa que revolucionó la lucha contra la injusticia. Las notificaciones no paraban de llegar, cada una amplificando el escándalo nacional que se estaba desarrollando. Por cierto, añadió Marcus con la satisfacción fría de alguien ejecutando el golpe final, Fénix Digital acaba de recibir una oferta de adquisición de $180 millones de Google. Vamos a usar ese dinero para expandir nuestra aplicación de justicia a los 50 estados, creando una red nacional de transparencia que hará imposible que otros Reynolds operen con impunidad. Reynolds intentó gritar algo más, pero su voz se perdió en el rugido de la multitud que ahora aplaudía a Marcus. La ironía era poéticamente cruel. En el mismo lugar donde había sido públicamente humillado años atrás, Marcus ahora recibía una ovación de pie mientras su opresor era llevado en desgracia. Mientras la camioneta se llevaba a Reynolds, las sirenas aullando como un requiem por su carrera destruida, la multitud comenzó a aplaudir a Marcus con creciente entusiasmo. Pero la verdadera magnitud de su venganza solo se entendería en los días venideros, cuando la extensión completa de su estrategia de 5 años se revelaría en toda su terrible y hermosa totalidad. 6 meses después, Marcus estaba sentado en su oficina en el piso 40 de un rascacielos de Nueva York, observando la ciudad a través de ventanas panorámicas que se extendían del piso al techo. La vista era impresionante, un mar urbano de posibilidades extendiéndose hasta el horizonte. Fénix Digital se había convertido en una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en el país, con la aplicación Justice Track siendo usada por más de 2 millones de personas en los 50 estados, cada descarga representando una vida potencialmente protegida de la injusticia. La transformación había sido meteórica. De exconvicto humillado en las calles de Riverside a CEO de una de las startups más valiosas de América, Marcus había reescrito no solo su propia historia, sino también la narrativa nacional sobre segundas oportunidades y justicia social. Las revistas de negocios lo llamaban el Vengador Digital, mientras que los activistas de derechos civiles lo veían como un héroe moderno. El detective Reynolds fue sentenciado a 25 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que resonó como trueno por departamentos policiales corruptos en todo el país. 17 otros oficiales del mismo departamento también fueron arrestados en una operación que se conoció como Operación Fénix, una referencia directa a la empresa de Marcus que había resurgido de las cenizas de su propia destrucción. Pero la justicia no se detuvo en los arrestos. Las 23 víctimas identificadas del esquema de plantación de drogas recibieron compensación por un total de más de $50 millones, pagados por la propia ciudad de Riverside, que se vio obligada a vender propiedades municipales para cubrir los costos. Cada pago vino acompañado de una disculpa pública formal y reconocimiento de la injusticia sufrida. Marcus había creado el Fondo Fénix con una inversión inicial de $50 millones de su propio bolsillo, una suma que representaba más dinero del que Reynolds había ganado en toda su carrera corrupta. El fondo ya había ayudado a más de 10,000 exconvictos a reconstruir sus vidas a través de educación, capacitación profesional, préstamos para pequeños negocios y, lo más importante, dignidad restaurada. El impacto social era inmensurable. Las universidades comenzaron a estudiar el modelo Fénix de rehabilitación y empoderamiento. La aplicación Justice Track había identificado y ayudado a procesar más de 500 casos de mala conducta policial en solo 6 meses, creando una red nacional de transparencia que estaba transformando fundamentalmente la relación entre ciudadanos y las fuerzas del orden. La ironía final llegó en una carta amarillenta que Marcus recibió de la prisión donde Reynolds estaba cumpliendo condena, una carta escrita a mano con letra temblorosa que revelaba el estado mental deteriorado del ex detective. Reynolds había escrito pidiendo perdón, afirmando que ahora entendía lo que era ser tratado injustamente por el sistema, lo que era perder todo debido a mentiras y corrupción. La carta terminaba con una súplica desesperada por una segunda oportunidad. Marcus leyó la carta 3 veces, luego la guardó en un cajón sin responder. Algunas lecciones, había aprendido, necesitan ser absorbidas en la soledad del propio error. El perdón podría llegar eventualmente, pero la justicia demandaba que Reynolds enfrentara completamente las consecuencias de sus acciones, tal como Marcus había enfrentado las consecuencias de las mentiras de Reynolds. Sarah Chen, la agente del FBI que había liderado la investigación, visitó a Marcus en su oficina un jueves lluvioso por la tarde. Sabía que Reynolds intentó suicidarse en la prisión federal la semana pasada. Preguntó, observando cuidadosamente la reacción de Marcus. Marcus dejó de teclear en su laptop personalizada y miró por la ventana,
viendo gotas de lluvia deslizarse por el cristal como lágrimas del cielo. No le deseo daño, agente Chen, respondió después de una pausa larga y reflexiva. Pero tampoco puedo sentir lástima por alguien que destruyó tantas vidas sin mostrar ni una pizca de remordimiento durante décadas. Está enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. La aplicación Justice Track identificó 300 casos más sospechosos de corrupción policial en 12 estados diferentes solo este mes. Continuó Chen, hojeando un reporte grueso. Su trabajo está revolucionando fundamentalmente cómo lidiamos con injusticias sistémicas. El Departamento de Justicia está considerando hacer obligatorio el uso de la aplicación para todos los departamentos que reciben fondos federales. La conversación fue interrumpida por una notificación en el teléfono de Marcus. Una nueva actualización de Justice Track mostraba que la aplicación acababa de alcanzar 3 millones de usuarios, con reportes de mala conducta siendo procesados en tiempo real por una red de abogados voluntarios y organizaciones de derechos civiles. Esa noche, Marcus decidió regresar a su ciudad natal por primera vez desde la confrontación épica con Reynolds. Condujo por las calles familiares en su nuevo Tesla Roadster, una mejora del modelo que había causado tanta conmoción meses atrás, y se detuvo en el mismo café donde todo comenzó. El dueño del establecimiento, el señor Martínez, padre del ex policía que se había convertido en informante del FBI, se acercó con lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. Sus manos temblaban mientras nerviosamente limpiaba un vaso que ya estaba limpio. Señor Thompson, su voz se quebró con emoción. Quiero disculparme desde el fondo de mi corazón. Mi hijo me contó toda la verdad sobre lo que realmente pasó. Estaba en esa multitud gritando contra usted, llamándolo criminal, y ahora sé que era completamente inocente. Perdone a un viejo tonto. Marcus sonrió con compasión genuina, recordando las palabras de su mentor en prisión sobre cómo el perdón libera más al que perdona que al perdonado. Su hijo hizo lo correcto al final. Señor Martínez, tuvo el valor de enfrentar un sistema corrupto y ayudar a proteger personas inocentes. Eso es lo que realmente importa. Todos merecemos una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Al salir del café, Marcus recibió un mensaje que lo hizo detenerse en la acera. Era de un joven de 19 años de Detroit. Señor Thompson, fui arrestado injustamente la semana pasada por un oficial que plantó drogas en mi auto. Usé su aplicación para documentar todo desde el primer momento. Los abogados dicen que tengo un caso sólido y que el oficial ya estaba siendo investigado por otros casos similares. Gracias por darme esperanza cuando pensé que mi vida había terminado. Marcus escribió su respuesta con dedos que habían aprendido a transformar el sufrimiento en fuerza. La verdad siempre gana al final, incluso cuando toma tiempo aparecer. Sigue documentando, sigue luchando, sigue creyendo. No está solo en esta batalla. Mientras conducía de regreso al aeropuerto, Marcus reflexionó sobre el extraordinario viaje que lo había llevado de este momento de humillación total a la cima del mundo empresarial. Había aprendido que la mejor venganza no es destruir a quienes se lastiman, sino construir algo tan poderoso y positivo que haga imposible que otros sufran la misma injusticia. Reynolds había tratado de enterrar a Marcus, pero como la leyenda del Fénix que inspiró el nombre de su empresa, no sabía que estaba plantando una semilla que crecería y se convertiría en un árbol gigante de justicia, protegiendo a miles de otras personas con su sombra protectora. Si te inspiraste con esta historia de superación, justicia y transformación, suscríbete al canal para más narrativas que muestran cómo la verdadera fuerza viene de la inteligencia, la determinación y la compasión, no de la venganza ciega o el odio destructivo. Porque a veces, la mejor respuesta para aquellos que tratan de destruirte es simplemente volverse indestructible y usar esa fuerza para proteger a otros que aún no han encontrado la suya.